Buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Ante todo, queremos de parte de todo el equipo de Rock Science desearles que ustedes, como sus familiares y amigos, se encuentren gozando de buena salud en estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir. Recuerden que durante la sesión van a poder escribir consultas en la casilla que tienen en el panel al lado derecho de su pantalla y que las mismas serán resueltas al final de esta exposición y posteriormente aquellas que también no alcance el tiempo para poder responder serán enviadas a los correos electrónicos que consignaron cuando se registraron. También, antes de empezar, quería comentarles que este es el primer webinar de una secuencia de 3 que se van a llevar a cabo sobre Slide 2. En las próximas semanas van a poder encontrar disponible este webinar en nuestro canal de YouTube. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestra herramienta Slide 2, las nuevas características que se le han incorporado a este producto y acerca de un poco de historia de su pasado, el presente y el futuro de la herramienta. Quienes vamos a estar a cargo de este webinar va a ser mi colega Aldo Nosiglia y yo, la mayoría de ustedes ya me conocen, Raúl, quienes trabajamos en la oficina de Sudamérica. ¿Cómo vamos a realizar esta presentación? Vamos a tener 4 objetivos. Uno va a ser hablar sobre la filosofía de diseño. El segundo va a ser algunos logros que hemos tenido en el pasado, logros únicos que hemos tenido en el pasado. Hablar un poco sobre el slide M+, que es la última versión. Y también comentarles un poco de hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que estamos desarrollando. En cuanto a la filosofía de diseño, siempre lo primero y más importante para nosotros fue desarrollar una herramienta que fuera fácil de usar. Estuvimos muy centralizados en la experiencia del usuario, que esta experiencia fuera de lo más sencilla, agradable y intuitiva posible. Como segundo punto, también nos propusimos tener una herramienta que fuera precisa y que también pudiera ser verificable. En ese sentido, nosotros en la confiabilidad tenemos o hemos desarrollado y verificado más de 100 casos que han sido analizados y publicados en más de 700 modelos probados antes de poder realizar el lanzamiento de una nueva versión o inicialmente del slide. Solamente para verificar que todos estén escuchando de manera correcta, si pudieran avisarnos de alguna manera levantando la mano. Ok. ¿Escuchando? En este momento, Aldo me comenta si es que alguno tuviera algún problema en el audio, por favor, que levantara la mano para ver qué podemos hacer para ayudarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, continuamos. Para lograr los 2 puntos anteriores, empleamos mucha tecnología de punta, y básicamente estamos siempre buscando ramas de la ingeniería y de la ciencia para seguir desarrollando esta herramienta, en este caso el slide 2, como por ejemplo la optimización metaheurística que hemos empleado últimamente. Para hablar un poco de la historia del slide 2D, tenemos esta línea de tiempo. Vemos aquí que slide se inició a comienzos de los 90. Y en esa época solamente eran 4 personas encargadas de desarrollar el slide 2. Estaban de izquierda a derecha Igor, Keivan, Warren y Brent,
que era el encargado de manejar y organizar todo el equipo. Igor estaba encargado de escribir el motor de cómputo original del slide en DOS. Keivan estaba encargado de desarrollar el modelador del slide. Y Warren estaba encargado de desarrollar el intérprete del slide. Vemos que en 1996 se creó RockScience, nace RockScience como compañía. En el 2000 fue un hito muy importante porque fue la primera versión de Slide que se lanzó para trabajar en entorno Windows y fue la Slide versión 3. En verano del 2017, en julio, se empezó el desarrollo de Slide 2018. Ya para este momento, el equipo de desarrollo del Slide 2 estaba compuesto por 4 personas. Prácticamente se había triplicado el equipo y de esas 11 personas, 5 tenían el grado de doctores en ingeniería. En marzo del 2018 se desarrolló el Slide 2018 y se lanzó la versión comercial. En esta nueva versión comercial se incluyeron características como el análisis de variabilidad espacial del material, la optimización a través del método de alteración de la superficie y también se incluyó el procesamiento en paralelo. Aquí vemos, haciendo un poco de historia de Slide, en los años 90, entre el 90 y el 2000, cuando el Slide trabajaba en el entorno DOS. Vemos algunas impresiones de pantalla realizadas en el año 95. Algunas fallas de sección circular, se puede ver también un incipiente mapa de seguridad y usábamos lo que nosotros en ese tiempo llamábamos celdas de suelo para poder definir la geometría. Entre el año 2000 y 2002 salió la versión 3, que ya, como les comentaba, trabajaba, operaba, se ejecutaba en entorno Windows. Y aquí, en este momento, ya empezamos a migrar, abandonar la idea de que para construir un modelo se debían seguir ciertas pautas rígidas, como por ejemplo que todos los bordes o fronteras de los materiales, así como las caras de los taludes, debían generarse de izquierda a derecha y que el inicio de la construcción del modelo debería ser de arriba hacia abajo. A partir de esta versión del slide, el usuario ya podía dibujar los bordes o fronteras como considerara conveniente, así como la construcción del modelo podría realizarse completamente a discreción del usuario. Era todo de forma libre. En el del año 2002 al 2003 salió la versión 4. Era una versión en la cual se incorporaba el análisis de infiltración de agua subterránea mediante o a través del empleo del método de elementos finitos. Aquí no es necesario cambiar la geometría o armar otro modelo. Se emplea la misma geometría que se construyó previamente para el análisis de estabilidad. En el mallado se emplea una técnica llamada de triangulación de Delaunay, y esto nos permite ejecutar el mallado apretando solamente un botón o haciendo solamente un clic. Quienes son usuarios de Slide pueden saber o entender perfectamente esto. Una vez que está ya realizado el modelo, con un clic puedes hacer el mallado. Nuevamente, esta es una característica única
de slide que no tienen en otro producto. Al igual que en la versión anterior, en el slide de versión 3, una característica única de slide era que el usuario tenía la posibilidad de dibujar bordes o fronteras y empezar la construcción del modelo de izquierda o derecha, de arriba a abajo, como el usuario considerara conveniente. Eso también era una característica única y muy importante en slide. En el año 2003 al 2010 salió la versión 5 de slide. Y hasta este momento, para el análisis estadístico solo se tenía implementada la búsqueda del mínimo global. Se consideró que las variaciones de las propiedades del material podrían cambiar completamente el modo de falla, donde se ubicaba el mínimo global. Y se incluyó un análisis de todo el talud. Se le dio la posibilidad a la herramienta de incluir todo el talud para realizar el análisis de estabilidad global. También en este punto o a este nivel ya se tenían métodos de búsqueda para el mínimo global bastante rudimentarios, como por ejemplo el de trayectoria aleatoria o random path y el de búsqueda en bloque, el block searching. En esta versión se logró una optimización en la búsqueda local mediante la introducción de búsqueda del mínimo global mediante el movimiento constante de los vértices de la superficie de falla. Esto fue un gran avance para el slide versión 5. Entre el año 2010 y 2015 salió la versión 6 del slide y ya para este momento el slide se estaba volviendo muy conocido en el ámbito de la ingeniería geotécnica. Se incluyó un análisis de flujo transitorio, se empleó una opción de optimización meteorística global mediante la simulación por recocido o annealing, simulated annealing, y también se empezó a trabajar acerca de la resistencia anisotrópica del material. En cuanto al recocido simulado o el simulated annealing, este método consideraba que cuando se calentaba, estaba basado en la parte química, que consideraba cuando se calentaba el metal o vidrio y este se deja enfriar lentamente, esto hace que los esfuerzos internos en el material se disipen lentamente y que finalmente se logre una rigidez del material. Esto también es algo único en el slide. Ya entre los años 2010 y 2015, el slide fue el primer programa también que, basado en el método de equilibrio límite, se integraba perfectamente con otro programa que empleaba el método de elementos finitos, que en este caso se trataba de el Phase 2, posteriormente llamado RS2. La determinación del factor de seguridad en el RS2 se lograba mediante el empleo del método de reducción del esfuerzo cortante, lo que se llama el Shear Strength Reduction Factor, o en sus siglas en inglés SSR, el cual cada vez se empezaba a volver más popular entre los ingenieros y la gente todavía seguía discutiendo su importancia. Actualmente este método es muy popular y muy empleado. Lo importante es tener siempre una opción de poder verificar en el caso de que estemos calculando un factor de seguridad, que vayamos por un método determinístico. Es muy importante verificar el resultado de un slide o un programa que emplee el método de equilibrio límite con un RS2, por ejemplo, que es un programa que emplea el método de elementos finitos, ya que en el slide se va a ver simplemente un equilibrio de fuerzas y momentos y en un RS2
va a ser un análisis esfuerzo de formación. Esto nos va a permitir ubicar o determinar el mecanismo de falla, el cual debe coincidir con la superficie de falla determinada en el slide. Todo análisis de estabilidad de taludes tiene que tener esta doble verificación, si no, no está 100% completo. Y esto se logró en la versión 6 ya del slide. Entre el 2015 y 2018 también se logró incorporar en esta versión la visualización simultánea de múltiples escenarios. Esto era algo muy práctico porque, como ustedes pueden ver en su pantalla, tenías la opción de poder ver o visualizar simultáneamente 2, 3 o 4 escenarios con diferentes cambios que podrías realizar en un mismo modelo. Entonces podías ver simultáneamente los factores de seguridad y cómo estos variaban, ya sean con cargas dinámicas o incorporación de superficie freática, diferentes condiciones. Este logro fue llevado a cabo, fue ejecutado por mi colega Jeremy Smith, que hizo un excelente trabajo en este sentido. También en esta nueva versión, en la versión 7 del slide, se incorporó la opción de poder obtener la estratigrafía, así como también la ubicación de la superficie de falla. En este caso, el programa, a través del ingreso de las características del material, espesores de estratos y ubicación o cotas de las perforaciones de prospección, que también se conocen como boreholes, el programa construye internamente el modelo y asigna automáticamente la geología para cualquier sección, de manera que el usuario no tiene que volver a definirla. Esto es una gran ayuda porque automáticamente el programa, al cambiar de ubicación, de sección, va a asignar tanto la geometría como la estratigrafía automáticamente a esa nueva ubicación. Simultáneamente, en esta época se lanzó el programa RS-Pile, el cual permite analizar pilotes y se le ingresa información acerca de la rigidez del suelo, las propiedades mecánicas del pilote, y luego se verifica este diseño con el movimiento del talud, importando o exportando los resultados o la información hacia el slide. Para ese momento, ambos programas se integraban perfectamente y se calculaba la resistencia al corte, así también como la resistencia actual axial, donde ocurría la superficie de falla a través del slide. Luego, esta información era retroalimentada como una fuerza de sostenimiento al slide para poder realizar el análisis de estabilidad de talud. Esto realmente es un logro extraordinario. Nadie, ningún programa lo tenía hasta ese momento, y es otra característica que hace única al slide. También en esta versión se introdujo el método de SARMA, el cual permite realizar análisis para dovelas con laterales no verticales. Esto es algo que nos tomó bastante tiempo, cerca de un año desarrollar, para poder incorporarlo a la herramienta. Esto optimizó las zonas de contacto entre cuñas, pudo permitir comparar con métodos de dovelas verticales y también tener un análisis general del talud mucho más preciso cuando se tenían materiales más rocosos que de suelo, ¿no? Aquí, como les mencionaba, en esta versión, la 7, se incorporó la opción para poder tener en cuenta los perfiles de terreno con los modelos geológicos a través de los boreholes. Se incorporó una correlación en el campo estadístico, una correlación avanzada. En la parte de análisis sísmico se introdujo el método de Newmark,
y el coeficiente sísmico crítico. Y también se incorporó el método de búsqueda de Cuckoo, el cual permitía acelerar el procesamiento del cálculo del factor de seguridad. En el año 2018 salió la versión 8. Esta fue hasta el 2000, dura hasta el 2020. En esta versión se le dio un gran impulso al desarrollo estadístico. Y mis colegas Sina y Bridget realizaron un trabajo fantástico en el tema de la variabilidad espacial del material. Ya en este momento se podía ver la influencia o el impacto que tenía la variabilidad espacial del material en la ubicación y magnitud del factor de seguridad. Se mejoró la velocidad de búsqueda con la inclusión del método de alteración de la superficie. Se agregaron también nuevas opciones de sostenimiento. Se mejoró la velocidad de búsqueda también con la incorporación del método de optimización por enjambre de partículas o Particle Swarm Optimization. En este caso, ya la versión 8 está, la versión 7 está bastante desarrollada, era muy robusta, y con los avances que se habían realizado en la versión anterior, que era la versión 7, la versión 8 o del 2018 fue muy potente, muy potente. Actualmente nos encontramos desarrollando la versión Slide M+, que equivale a la versión 9. Y en esta nueva versión se está incorporando un nuevo módulo para generar reportes de manera de facilitar la generación de informes cuando se terminan de realizar los análisis con el slide. Y este módulo que viene incorporado en el slide va a reemplazar al antiguo InfoViewer. Esto nos va a permitir imprimir por bloques o secciones, interactuar con análisis de probabilidad de superficies, incorporar tablas elaboradas por los fabricantes con las propiedades técnicas de los materiales de sostenimiento empleados. Pero acerca de este tema, mi colega Aldo Nosiglia les hablará en más detalle más adelante, en unos minutos más. En cuanto al análisis probabilístico mediante la superficie de respuesta, para poder hablar un poco sobre este tema, se emplea muestras estratégicamente ubicadas para generar un factor de seguridad. Método analiza la superficie de respuesta para un factor de seguridad dado, en vez de buscarlo mediante el método de equilibrio límite, porque nos puede tomar más tiempo de procesamiento. Este método es más rápido en órdenes de magnitud para búsqueda de superficies globales. Por ejemplo, si empleamos el método del hipercubo latino. Esto está en concordancia mediante el método de hipercubo latino, pero como les comenté, toma un poco más de tiempo el procesamiento. Más adelante vamos a ver un ejemplo de la diferencia en el procesamiento en tiempo que se ahorra con este nuevo método de superficie de respuesta. Pero se recomienda siempre verificar el resultado obtenido con este método con algunos otros modelos, por ejemplo, empleando el método del hipercubo latino, ¿no? En este ejemplo que estamos presentando de Sugar Creek, vamos a poder apreciar lo que les estaba comentando hace un minuto atrás. Tenemos aquí en este ejemplo 5 variables aleatorias de materiales. Una
variable aleatoria de superficie freática. En cuanto a datos o información del análisis, la superficie a emplear va a ser no circular. El método de búsqueda va a ser auto-refine. La optimización va a ser mediante la alteración de la superficie. Y el método de análisis de estabilidad va a ser el GLE o el Morgenstern Price. El resultado finalmente va a ser un factor de seguridad determinístico que podemos ir adelantando, que es 1.59. Veamos la siguiente diapositiva y aquí mostramos un poco, explicamos un poco lo que comentamos. Viendo la comparación entre el método de hipercubo latino y el de superficie de respuesta. Vemos que en el primer método se realizaron 10.000 simulaciones. Se obtuvo un factor de seguridad promedio de 1.565 y esto tardó unos 64 minutos, es decir, 1 hora aproximadamente para obtener esta respuesta. Pero a través del método de superficie de respuesta se realizaron igualmente 10.000 simulaciones, fueron solamente 168 iteraciones. El factor de seguridad promedio encontrado fue de 1.566 y el tiempo que tomó realizar este mismo análisis fue de un poco más de 1 minuto. Podemos ver la gran diferencia que hay entre un método y esta nueva opción que tenemos con la superficie de respuesta. Es de 1 a 60. Es de 1 minuto a 60 minutos prácticamente. Es una gran diferencia y los resultados son prácticamente iguales, pero lo que siempre se recomienda es hacer una verificación una vez empleada o obtenida la respuesta con este nuevo método, hacer una verificación con, por ejemplo, el hipercubo latino, ¿no? Siempre verificando los resultados. Aquí vemos las superficies encontradas, las superficies de deslizamiento, tanto de hipercubo latino en el cuadro izquierdo como superficie de respuesta en el lado derecho. Vemos que la similitud es realmente casi exacta, ¿no? Hablaremos ahora un poco de las tablas que nos proporcionan los fabricantes de sostenimiento que vienen incluidos en el slide. En cuanto a geosintéticos, tenemos aquí fabricantes como Macaferri, Tensar, ACE, Hösker, Tenkate. Todos ellos han incorporado su biblioteca de productos y nosotros las hemos incorporado a su vez en el slide. De manera que cuando escogen ustedes trabajar con alguno de esos productos, simplemente escogen el tipo, el modelo y Slide automáticamente incorpora esa característica para realizar el análisis. Esto simplifica mucho el trabajo de los usuarios, ya que pueden simplemente incorporar el producto y hacer la estabilidad con el slide y allí no tienen más nada que hacer y pueden simular o hacer más simulaciones o cambiar de materiales hasta que encuentren una respuesta que más o menos le acomode lo que están buscando. Siempre es recomendable que se verifiquen estos resultados y estos análisis a través de una herramienta como el RS2, que emplea el método de elementos finitos. Eso es siempre recomendable, siempre lo vamos a recomendar. También tenemos incorporado una librería de opciones para suelo grampeado y anclajes grauteados. En este caso, la compañía Dextra ha proporcionado toda
las características o especificaciones técnicas de sus productos y simplemente con seleccionar la opción del producto que deseen emplear, slide automáticamente incorpora en su análisis todas las especificaciones técnicas correspondientes. En este momento vamos a empezar a ver lo que es el módulo de impresión y reporte. Los voy a dejar unos minutos con mi colega Aldo para que les explique un poco en detalle cómo funciona esto. Aldo. Buenas con todos. Muchas gracias, Raúl. Ha estado muy interesante lo explicado previamente. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle sobre esta nueva herramienta que pronto va a estar integrada en las nuevas versiones de los programas de WorkScience. Y sí, se trata del nuevo generador de reportes. Es un programa integrado al mismo Slide y bueno, el resto de los programas. De esta manera van a poder generar sus propios reportes sobre los modelos trabajados de una manera, de una forma más fluida, más intuitiva. Algunas de esas características que va a tener el nuevo generador de reportes es que van a poder imprimir por bloques. Es decir, seleccionan solo y únicamente lo que desean imprimir y van a poder obviar secciones, o en este caso los bloques. Van a poder también desplazarse por todo el reporte en el modo de previsualización y así tener una idea de cómo va quedando el reporte sin la necesidad de tener que imprimir y hacer pruebas. Vamos por la impresión por bloques. Hemos recibido su feedback. Muchas gracias por las recomendaciones. Ahora ya está desarrollado y van a poder imprimir distintas vistas solo con una acción. Y eso se le va a hacer de mucha utilidad, sobre todo con aquellos archivos que manejen múltiples escenarios. Podrán decidir también si es que imprimen todo el reporte o imprimen solamente algunas secciones o bloques. También podrán personalizar la interfaz de usuario, acomodando las herramientas para hacer anotaciones a su gusto y necesidad. Pueden redimensionarlas, hacerlas más grandes, hacerlas más chicas. Y esto inclusive estando dentro del modo de visualización previo, el modo de vista previa. Esto va a ser muy útil para acomodar las tablas de propiedad de material y otros cuadros con los que estén trabajando. El generador de reportes es ahora una herramienta autónoma. Sin embargo, está integrada dentro del programa. Y próximamente va a estar integrada en el resto de programas en medida que vayan saliendo las nuevas versiones. Ahora, hace unos minutos estaban preguntando sobre el visualizador de información. Y este va a ser similar al de los programas RS3 y Slide 3. Algunas de las nuevas características es que podrán generar una página de portada, incluir la tabla de contenidos, o bueno, un índice, la cual contiene hipervínculos hacia cada uno de esos contenidos. Va a bastar solamente con hacer clic encima del título para que vayan a la página que le corresponde. Van a tener también a la mano la ubicación de reportes permitirá que tengan una idea clara del resultado final mientras todavía lo estén trabajando. Y bueno, van a tener herramientas adicionales como Page Break, que sirve para abarcar secciones más grandes. Van a poder colocar encabezados, pies de página. Van a poder inclusive personalizar los fondos del reporte. Acomodar los márgenes, incluir sellos de agua. Y bueno, también, y creo que eso es muy importante, la posibilidad de exportar el reporte a formato PDF. Ese generador de reportes, ahorita lo pueden encontrar en los programas RS3 y Slide 3 también. Y en las próximas semanas va a estar también disponible en el RS2.
Ya, esto es básicamente los insights del nuevo generador de reportes. Ahora vamos a ver en qué más estamos trabajando. Yo los dejo con Raúl. Ok, Aldo, muchas gracias. Bien, un poco para ir ya cerrando, quiero hablarles de en qué estamos trabajando, qué es lo que se viene con esta herramienta. Eh, Estamos trabajando y mejorando el método de optimización multinodal. Ese es un método para búsqueda de mínimo global. También estamos trabajando en mejorar el análisis probabilístico empleando el coeficiente de variación basado en la resistencia al corte. También estamos trabajando para mejorar la representación de la anisotropía del material y cómo tratarla en esta nueva versión, en el slide. Hablando un poco sobre la optimización multinodal, en esta nueva versión lo que van a poder encontrar es un mapa de seguridad. ¿Qué es un mapa de seguridad? Es una opción de visualización que nos va a dar una muy buena idea de las regiones donde se presentan factores de seguridad bajos. No nos va a dar un factor de seguridad. Nos va a proporcionar áreas, regiones. Y después nosotros en función a eso vamos a poder ver los factores de seguridad. En esta opción, el usuario lo que va a poder hacer es especificar, por ejemplo, que desea encontrar 3 regiones con los factores de seguridad más bajos para un talud dado. Y eso es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en estos 2 gráficos. Los taludes, como ustedes pueden ver, tienen diferentes modos de falla. Pueden ser superficial, profunda, pueden cortar el sostenimiento, pueden estar debajo del sostenimiento y a menudo requerimos saber el factor de seguridad para estos modos de falla. Ya en esta nueva versión, el slide 2 reportará los múltiples mínimos globales para cada modo de falla. Esto va a ser de gran utilidad. En cuanto al coeficiente de variación, se define o va a estar calculado como la normalización de la desviación estándar entre la media. Y esta variable probabilística va a estar enfocada exclusivamente en la resistencia al corte. No se va a basar en otro parámetro, simplemente en la resistencia al corte. Esto es algo importante de tener en cuenta, ya que ahora con esta nueva versión todos los modelos se podrán analizar bajo esta óptica. Hay una muy buena simplificación o facilidad, sobre todo para tratar materiales con características anisotrópicas, ¿no? Va a ayudar muchísimo al usuario esta nueva opción. También lo que estamos trabajando es en cómo optimizar el análisis de los materiales anisotrópicos. Vemos que es complicado optimizar este análisis cuando hay cambios en la dirección de la capa de material débil, por ejemplo, llamada weak layer, ¿no? Por ejemplo, cuando esta tiene un ángulo de variación muy pequeño o cerrado, ¿no? Se hace muy complicado para el programa determinar y seguir esa variación.
Actualmente estamos trabajando en el método de alteración de superficies para mejorar esa capacidad. ¿Qué es lo que viene posteriormente? Es, como les comenté al inicio de esta presentación, hay dos partes más de este webinar. La segunda parte vamos a tratar sobre infiltración y análisis de estabilidad. Se va a llevar a cabo el 13 de mayo. De manera que les sería bastante útil también escuchar un poco, atender un poco este webinar para que puedan tener una figura más, más clara. ¿Perdón? El 13 de mayo va a ser el webinar en inglés y el 22 va a ser en español. Oh, perdón, si lo desean escuchar en español, va a ser el 22 de mayo. Gracias, Aldo, por la aclaración. El 13 de mayo va a ser la versión en inglés y el 22 va a ser la versión en castellano. Bueno, con esto hemos querido tratar de dar una visión rápida sobre el slide 2, de qué se trata, un poco de historia, hacer un poco de historia, qué cosas se ha ido incluyendo a lo largo del tiempo en la herramienta, qué es lo que ustedes podrán esperar de esta herramienta en el futuro cercano y que se les pueda un poco también comentar sobre estas nuevas tendencias que se están incorporando en nuestras herramientas. Les agradezco mucho por el tiempo. He tratado de ser lo más conciso y rápido posible. No he querido aburrirlos. Me pasé 5 minutos de lo programado. Tenemos, me parece que 15 minutos más para poder resolver algunas preguntas que nos han ido enviando a lo largo de la presentación. A ver. ¿El análisis multimodal considera la modificación del largo de segmento para todos los escenarios? Vamos de la parte... Ya están respuestas. ¿Ya está respondida? Ah, perfecto. Respondidas. Ok. Análisis multimodal considera un largo de segmento para todos los escenarios. ¿El largo de segmento? No entiendo mucho un poco es que a qué se refiere con el largo del segmento. Quizás si nos pudieras dar un poco más de detalle en esa pregunta, Boris, sería de mucha ayuda. Sí. Okay. ¿Interactúa con programas de análisis de elementos de borde? No, el slide no interactúa con programas de análisis de borde. Interactúa con programas de elementos finitos cuando toda la sección está discretizada, con elementos de borde o programas que empleen elementos de borde, como por ejemplo el examen 3D, en el slide no puede interactuar. Sí, tiene planeado incorporar información de elementos de soporte tipo cables y pernos con información de los fabricantes. Sí, sí, José. Definitivamente estamos planificando agregar más información acerca de cables y otros sistemas de sostenimiento, ¿no? Próximamente vamos a agregar los productos de la marca Williams en el slide 2D y van a ser disponibles muy pronto. Igualmente estamos trabajando en la incorporación de los productos de Wavin, que son Pavco en Colombia, Perú, Amanco en México y BIDIM en Brasil. Estamos trabajando para incorporar las características de los geotextiles que ellos fabrican en la herramienta Slide. Es algo que también hemos estado trabajando en esta última semana, ¿no? Hay una pregunta en inglés que también fue respondida. Dice, is there a way to create special for water pressure function? And if it's so, can we selectively apply it to some specific materials? Okay.
Ok, hay una pregunta, pero es en inglés. Nos preguntan si es que hay alguna manera de crear una presión de poros espacial, una función de poros espacial. Y si esto es afirmativo, se puede aplicar de manera selectiva a algunos materiales en específico. Se puede esto realizar con niveles piezométricos o de agua. Bueno, definitivamente es una muy buena pregunta, bastante técnica. Actualmente estamos desarrollando todo lo que es propiedades espaciales del material solamente, pero sí, vamos a agregar esta variación espacial en análisis de agua superficial, ¿no? Esto va a ser en el futuro cercano, ¿no? Dentro de muy poco, definitivamente. Muchas gracias por la pregunta. En esta versión hay alguna opción que permita modelar los taludes para casos particulares como son los depósitos de jales en minería. Por ejemplo, que considere un material que tiene un potencial de licuación a diferencia de la mayoría de los suelos. Ok. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Sí. Efectivamente, tú puedes modelar diferentes tipos de material para diferentes proyectos, como por ejemplo presas de relaves, que le llamamos acá también, o de jale, ¿no? En el siguiente webinar, en la parte 2, vamos a mostrar cómo pueden ustedes emplear esta modelación de material que es avanzada, como por ejemplo el caso del tipo de Nordsand para analizar la estabilidad de taludes en presas de relave. ¿Sí? Muchas gracias por esa pregunta. Sí va a estar interesante en la parte 2. Para la nueva versión no han contemplado la determinación de desplazamientos Bray y alumnos en 2018. Manuel. Sí, está, Manuel, gracias por la pregunta. Actualmente está en el slide 2. Por favor, si puedes compartir la información de manera que la podemos revisar y podemos responderte y enviarte donde la puedes encontrar dentro del slide. ¿Sí? ¿Qué opciones de slide 2 de 8 me pueden servir para no tener fuerzas negativas entre dovelas cuando use el método de Bishop? Bueno, todas las fuerzas negativas entre las dovelas pueden aparecer siempre debido a la solución que se está empleando o el método de solución que se está empleando, pero esto puede ocurrir solamente con dos opciones, con GLE y con Spencer, que son los únicos métodos que consideran la interacción entre dovelas. La idea es mantener estos dos métodos de manera que el momento y la fuerza queden en equilibrio. ¿Cuál es la ventaja de usar el método desarma en comparación a las dovelas verticales? Bueno, Sarma para dovelas no verticales es útil para los casos en los cuales tú quieres incorporar las fuerzas cortantes entre secciones no horizontales, por ejemplo. Ahí es muy útil el método desarma. El análisis multimodal considera la modificación del largo de segmento. Esta es la pregunta de Boris. Sí. No.
Este método de análisis multimodal no considera la falla de las superficies de falla para la misma geometría, Boris. Yo voy a bajar un poco para ver las demás preguntas. Acá hay otra. Steven, La modelación con algún sistema de contención como muro en concreto o gaviones se incorporaría. Pregunta de Steven. Sí, definitivamente tú puedes incorporar dichas estructuras como un material dentro de la modelación que hagas en el slide 2. Tú también puedes emplear el programa del cual les hablé, el RSPile, para que pueda trabajar en conjunto con el slide 2D, de manera que puedes integrar ambos resultados y realizar tu análisis de estabilidad con esta otra herramienta también. Ok, acá hay otra pregunta, es bastante interesante. ¿Por qué solo se aplicará el coeficiente de variación a la resistencia al corte y no a los parámetros? Es pregunta de Ángel. Ok, correcto, muy buena pregunta. Sí, definitivamente, eso se está haciendo ahorita. Actualmente estamos desarrollando eso, está bajo investigación y lo debemos tener disponible aproximadamente en un mes, 4 semanas. Muchas gracias por la pregunta, Ángel. Hay otra pregunta de Boris, no, ya fue respondida. Se plantea para próximas versiones incluir resultados de instrumentación. Pregunta de Manuel. Buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros ya hemos incluido la interacción con la instrumentación en el slide 3, que es nuestra otra herramienta que emplea método de equilibrio límite, pero es un análisis tridimensional. Y también hemos incluido esta opción en el RS3, que es otra herramienta nuestra que emplea el método de elementos finitos para hacer análisis tridimensionales también. Definitivamente, esto lo vamos a agregar en 2D también. Actualmente no tenemos el tiempo exacto en cual te diga cuándo se va a agregar, pero sí, definitivamente es algo que lo vamos a incluir en el 2D. Muchas gracias por la pregunta, Manuel. Sí, acá hay otra pregunta. Nosotros empleamos en Francia el análisis, imagino, por equilibrio límite para cálculo de pilotes y suelo grampeado. Sí, en cuanto a tu pregunta, Chari, puedes usar también el slide 2D para tener ese mismo análisis o aproximación. Puedes emplearlo sin problema. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el método Grid Search y el Auto Refine? Ok, una pregunta de Jorge. La diferencia está en que el Auto Refine es un método de búsqueda pseudo automático. Comparado con el método de grilla o de malla, que es completamente automatizado.
Acá hay otra pregunta. Slide, la nueva versión incluyen en su análisis de sostenimiento malla de alta resistencia. Pregunta de Marlon. Sí, vamos a incluirlo. Actualmente no está disponible, pero sí la vamos a incluir en la siguiente actualización, definitivamente. Acá hay otra pregunta en inglés. The French norms are they included? Se incluyen también los códigos o normas franceses. Eh, nosotros hemos incluido el Eurocode. De manera que está comprendido dentro del Eurocode, dentro de la zona euro también debe estar comprendido el código para trabajar en modelos en Francia. De manera que puedes agregar también cualquier otro coeficiente, no habría inconveniente. Acá hay otra pregunta interesante. ¿Se pueden hacer secciones de slide 3 para ser analizadas en slide 2D? Pregunta de Edwin. Sí, definitivamente sí. Puedes importar cualquier sección con cualquier dirección, ángulo o plano que tú juzgues conveniente de slide 3D y sacarla para analizar en 2D. Es un proceso muy simple, prácticamente se hace de manera automática. Y es un poco como la industria está tendiendo a realizar los análisis de estabilidad. Primero se construyen los modelos tridimensionales y en función a eso se analizan secciones determinadas. Bueno, vamos seguramente a conversarlo o a comentarlo un poco más en detalle en la parte 2 o la parte 3 del seminario de Slide, cómo emplear estas dos herramientas también en conjunto y cómo acelerar o ganar tiempo en los análisis, que definitivamente es lo que finalmente nos interesa, ganar el tiempo y tener respuestas que sean acertadas, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Ok. Hola, ¿tendrán otro webinar entre tarde ya que el horario no Ok, ya la respondió Aldo. Gracias. Sería bueno mencionar lo que esto va a estar disponible en el canal de YouTube. Ok. Tomaremos ya una última, de repente, pregunta. ¿Qué hay acerca de la inclusión de rigideces de Chari también? Puedes tú agregar cualquier o incluir cualquier rigidez y puedes usarlo también con el programa de RSPile también, sin ningún problema, para poder calcular la estabilidad del talud. No habría ningún inconveniente. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Realmente les agradecemos muchísimo por la atención prestada. Recordarles que el 20 o el 22. El 22 va a ser la parte número 2 de los webinars de Slide. En mi cuenta de LinkedIn o en la de Rock Science también pueden encontrar la información y el enlace para poder registrarse. Les recomiendo que lo puedan ver como para que tengan una mejor idea de las potencialidades de la herramienta y hasta dónde se puede llegar en esos temas, ¿no? Nuevamente, muchas gracias de mi parte y de Aldo. Cuídense. Es momento de estar en casa tranquilos con la familia y hasta que pase todo este momento. Acuérdense que este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube dentro de un par de semanas. Y también las preguntas se les van a enviar a los correos que registraron inicialmente para poder participar en este webinar. Mil gracias de parte de todo el equipo de Rock Science. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias. Bye, bye.